Entonces lo que están observando aquí es un policías que están caminando por una carretera. Aquí ven son armas que pertenecen a las tribus indígenas que han sido capturadas. Esto, esta imagen que ustedes ven ahí fue la toma de una carretera, ¿ya? La toma de una carretera en un conflicto que hubo en el 2009, ¿ya? ¿Por qué habían tomado la carretera y por qué la policía llegó para despejar la carretera? Porque esa había sido la orden. Así había sido la orden de despejar esta carretera porque había sido tomada por las comunidades indígenas que protestaban contra la empresa, con una de las empresas petroleras que querían hacer investigación para poder extraer estos recursos, ¿no? Entonces, ¿quién era presidente en este tiempo? Era Alan García. Alan García estaba en su últimos meses de gobierno. ¿Ya? Por eso la gente pedía nuevos presidentes, ¿no? Pero aquí tú observas cómo estas personas que están aquí pertenecen a tribus indígenas, etnias, ya que estamos, o sea, quiere decir que estamos cerca a la selva, ¿no? Nos demuestren que por eso son elegidos y son representantes de nuestra patria. Gracias. Gracias a ustedes y que espero que esta entrevista que lo están haciendo en delante de mi pueblo sea transmitido a nivel nacional e internacional. Quiero decirle también un mensaje internacional a mis hermanos taos, a mis hermanos navajos de los Estados Unidos, que hagan un pronunciamiento en respaldo a este pueblo. Acá está sus hermanos Bachurú, con sus hermanos, con sus hijos presentes acá. Acá hay jóvenes, inclusive hasta adolescentes, que no temen para empuñar una lanza y enfrentar a cualquier asesino que quiera enviarlos a Alan García Pérez. Gracias por la entrevista. Ellos tomaron las carreteras durante meses. Ahí está, ¿ves? Habían puesto piedras para impedir. Incluso... Sin embargo, horas después que se dio esa tregua, simplemente fue una traición a un pueblo que hoy está reclamando una vez más los derechos que este gobierno tirano y criminal está pisoteándolo. ¿Tú qué creías? ¿Que era la escena de los 300? No. Arriba hay luz. Y ahí empiezan ya las protestas, ¿no? La policía empieza a tirar bombas lacrimógenas para poder despejar la carretera, ¿ya? Empezaron a tirar bombas lacrimógenas, pero ahí hubo un problema, alumnos. Hubo un problema, que la policía empezó a disparar sus armas, ¿ya? Y empezaron a caer heridos muchos de estos protestantes. Desde el helicóptero empezaron a disparar y alcanzaron a varios con las armas de fuego, a varios indígenas de las comunidades. Y el resultado fue que 12 policías fallecieron y 21 indígenas
también fallecieron. 21 indígenas alumnos. ¡Quítale la lanza! ¡No, quítale la lanza! ¿Y tú? Párate. Ven para acá. Bueno, hay uno de los heridos, o probablemente fallecido. Incluso la tensión armada llegó al propio pueblo. Están trayendo un cadáver de los efectivos policiales de la DINOES. Ahí están los fallecidos, los policías fallecidos, ¿no? Desaparecidos también, policías desaparecidos. Bien. ¿Por qué se dio esto, alumnos? Se dio por una sencilla razón. Las empresas habían recibido la orden, de extraer o de hacer una exploración, ¿ya? Una exploración. Pero ¿cuál fue el resultado, alumnos? El resultado fue que esa exploración fue a rajatabla, o sea, no le pidieron permiso ni consultaron a las comunidades indígenas, ¿ya? No les pidieron permiso. Y el resultado fue que esas comunidades se alzaron en armas y lucharon contra la policía, ¿no? Y al luchar contra la policía, alumnos, hubo muertes, ¿no? ¿Alguien fue detenido por esta situación? Nadie. Aquí te estoy presentando el tema que estamos desarrollando ahora, que vamos a desarrollar, ¿ya? Otras formas de participación ciudadana. Lo que ustedes han visto en las imágenes pertenece al 2009, ¿bien? Al 2009. Justo ese año se había creado una ley. La ley corresponde a la consulta previa, así se le llama la ley, consulta previa. ¿Qué decía la ley? La ley decía que para que una empresa pueda extraer un recurso natural, la empresa, con respaldo del Estado, tiene que preguntarle a las comunidades indígenas donde se va a extraer el recurso si estas comunidades indígenas están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Ah? Entonces, había que preguntarle, pero como esta ley había sido creada en el Congreso, pero todavía no estaba reglamentada, el Ejecutivo no lo había aprobado, entonces todavía no estaba vigente, pero la población, como ves el video, la población se levantó para protestar contra este tipo de extracción de esta empresa, ¿no? Estuvieron casi 2 meses, 45 días estuvieron bloqueando el camino. Y después de 45 días la policía llegó y empezó a despejar la zona, ¿no? Y el resultado fue, pues, has visto tú las cantidades de cruces que pertenecen a los policías, y eso que no has visto, pues, los desaparecidos o muertos o fallecidos que hubo por parte de las comunidades indígenas. ¿Bien? Hubo muerte tanto de la policía como de las comunidades indígenas. ¿Hubo algún responsable político? ¿Alguien fue a la cárcel por esto? No, alumnos. El día de hoy, porque hicieron una fiesta en Halloween, un ministro sale del poder, ¿cierto? Pero ahí en ese tiempo, ¿tú crees que algún ministro, los medios de comunicación increparon al presidente para que votara a los ministros que estaban involucrados en estos actos de asesinatos? Ningún medio de comunicación salió a protestar, o ningún partido político salió bueno, no ninguno, sino que eran minoría los que protestaban. No exigieron al presidente de la República para que pueda sacar de los cargos al primer ministro, a la ministra del Interior y al ministro de Relaciones Exteriores.
porque ellos fueron los responsables políticos, directamente políticos, ¿no? Ministerio del Interior, obviamente, era la policía. ¿Quién dio la orden de disparar con arma de fuego? Disparar contra los manifestantes. ¿Por qué hubo esa cantidad de muertes? ¿Ah? Por eso a mí me parece me parece que ahora los medios de comunicación están cumpliendo una función muy bonita, muy controladora, de supervisar el control del Ejecutivo, pero en estos tiempos los medios de comunicación no fueron tan tenaces como el día de hoy lo están haciendo, ¿no? Con el gobierno de turno. Pero bueno, muchachos, a este tipo de problema que surgió, después de lo que ocurrió, después del problema que ocurrió, se aprueba recién en el gobierno, ya cuando entra Ollanta Humala, se aprueba la ley de la consulta previa. A partir de esa ley, ninguna empresa privada puede extraer un recurso natural que se encuentre habitada por comunidades indígenas hasta que les pida permiso, hasta que las comunidades indígenas le den el visto bueno a la empresa para que pueda extraer sus recursos. Si los pueblos indígenas no le dan el permiso, esta empresa privada no puede extraer ningún tipo de recurso en esa área. Van a tener que buscar otros lugares. A ese tipo de participación en donde las comunidades indígenas participan en las decisiones, si es que en decisiones políticas como la extracción de algún recurso natural, a ese mecanismo de participación ciudadana se le llama la consulta previa. Recuerda esa palabra, esa frase. Consulta previa es otro tipo de participación ciudadana. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a entrar aquí como pequeño repaso sobre la consulta, el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Un repasito. Participación ciudadana. A ver, ¿dónde está? Espérate, ya está, listo. Ahí está. Ciudadanía. Para poder saber qué es participación ciudadana, tenemos que determinar qué cosa es la ciudadanía. La ciudadanía es un concepto, es una condición que te permite realizar ciertas actividades, pero de forma legal. Por ejemplo, tú no eres ciudadano. Tú tienes capacidad jurídica, ¿ya? Todos tenemos capacidad jurídica. Y dentro de esa capacidad jurídica, que es la capacidad, es algo que tenemos, que poseemos, tenemos dos clases de capacidades. Capacidad de goce y la otra es capacidad de ejercicio. ¿Alguien por ahí sabe qué cosa es la capacidad de goce? ¿O qué cosa es la capacidad de ejercicio? ¿Ah? Capacidad jurídica está compuesto de dos capacidades, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Y esas dos capacidades lo tiene un ciudadano. Son los requisitos que debe cumplir un ciudadano. El ciudadano, la ciudadanía es el concepto, es una condición jurídica política que se adquiere a los 18 años. Bien, ¿qué requiere su ejercicio? Estar inscrito, es tener una inscripción electoral, o sea, que tu nombre esté registro en el padrón electoral. Toda persona mayor de 18 años tiene capacidad de ejercicio. Esa es una ley, ¿ya? Toda persona mayor de 18 años tiene capacidad de ejercicio, alumnos. De ejercicio. A ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, la capacidad jurídica, como ves aquí, es una condición jurídica política, ¿bien? Esa capacidad jurídica que tiene un ciudadano tiene dos condiciones, ¿bien? Tiene capacidad de goce y la otra, capacidad de ejercicio, ¿ok? Capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de goce? La capacidad de goce se adquiere al nacer. Que tú hayas nacido en un lugar, en este caso en territorio peruano, tienes capacidad de goce, o sea, tienes la nacionalidad, ¿ya? Y tienes ciertos deberes y derechos. Por ejemplo, deber a qué? A ser un derecho a ser registrado, derecho a tener un nombre, ¿ah? Derecho a tener una identificación. Esos son los derechos de la capacidad de goce, de derecho a tener familia, educación, etc. ¿Ya? Pero cuando tienes la capacidad de ejercicio, se adquiere a los 18 años. ¿Listo? Se adquiere al cumplir la mayoría de edad.
es la aptitud que tiene todo sujeto para ejercer personalmente sus derechos y deberes. O sea, ¿qué derechos puedo yo ejercer teniendo capacidad de ejercicio? Los que tú ves ahí. Estoy detrás de ellos, están detrás de mí. Me voy a ir a un costadito o me voy a ir por arriba para poder ver cuáles son estas, aquí me voy a poner, ¿ya? Junto a la paisana o a la paisanita. Cuando uno tiene capacidad de ejercicio, puedes, por ejemplo, participar en un referéndum, que es una consulta popular. Puedes participar como ciudadano con tu firma en la iniciativa legislativa como ciudadano, sin necesidad de tener un partido político. Puedes participar en la revocatoria de autoridades con tu firma y luego con tu elección, o sea, tú vas y decides si es que esa persona, ese alcalde o gobernador regional va a continuar en el poder o no. ¿De qué puede participar el ciudadano? De la remoción de autoridades, por ejemplo. En la municipalidad se ha contratado a un administrador, y ese administrador es recontra corrupto, ha robado un montón, los ciudadanos se ponen de acuerdo, presentan firmas al Jurado Nacional de Elecciones para retirar del cargo, remover del cargo a este funcionario, ¿ya? Y demanda de rendición de cuentas. Todas estas, lo que ustedes están viendo aquí, todo esto que está aquí, ¿ya? Puede ejercer una persona, un ciudadano. Este ciudadano tiene capacidad de ejercicio. Bien, a ver. Pregunta, ¿tú tienes capacidad de ejercicio o capacidad de goce? ¿Qué De tienes? goce, profe. Muy bien, capacidad de goce. Para que tengas capacidad de ejercicio, ¿qué tienes que tener? 18 años. 18 años, muy bien. La capacidad de ejercicio, ¿qué te permite? ¿En qué te permite participar? ¿En qué te permite participar la capacidad de ejercicio? ¿En qué? En participar, por ejemplo, en una consulta popular, referéndum, en las elecciones nacionales, participar, o sea, tú vas a elegir a un representante a través de las elecciones, ¿no? Puedes participar con todo lo que hemos estado mencionando, ahí puedes participar, ¿ya? Vamos a ver acá lo siguiente. ¿Qué son los derechos ciudadanos? Se adquieren, puedes ponerlo en práctica, puedes ejercer tus derechos individualmente. Los derechos es algo que tú posees. Y esa forma de poseer tus derechos lo puedes manifestar de dos formas. Primero, individualmente, y la otra la puedes realizar a través de organizaciones políticas. O sea, puedes participar de partidos políticos, ¿ya? Para poder participar en las decisiones del gobierno. Puedes ser parte del gobierno, solo que las personas tienen que elegirte a ti. Los ciudadanos tienen que elegirte, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo puedes, lo puedes ejercer individualmente o también lo puedes ejercer a través de organizaciones políticas? ¿Qué significa? Que ese derecho ciudadano, por ejemplo, yo puedo ejercer mi derecho ciudadano individualmente porque puedo poner mi firma para exigir algo al gobierno. Por ejemplo, puedo exigir al gobierno que debata una ley y que lo intente aprobar. Y el Congreso va a tener que decidir si lo aprueba o no lo aprueba. Pero yo puedo poner esa firma como una iniciativa de crear una ley, ¿no? Pero también puedo yo decidir sobre el gobierno a través de partidos políticos. Me presento como un candidato al Congreso en un partido político, la gente va a votar, vota por mí, llego al poder y ya soy congresista. También, de esa manera también se puede ejercer sus derechos. Todos tienen derechos a participar en las decisiones de gobierno. Todos tienen derecho a participar en querer gobernar tu país, en querer administrar tu país. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Cuántos años tienes que tener para poder ser congresista, por ejemplo? 25 años. ¿Cuántos años debes tener para ser presidente de la República? 26 años. 36 años, perdón. 36 años. Bien, entonces, los derechos, otra cosa que quiero que veas aquí, los derechos, los derechos ciudadanos no se pueden eliminar, ¿ya? No se pueden eliminar, pero sí se pueden suspender. ¿Cuándo se suspende un derecho ciudadano? Cuando cuando un juez
ha sentenciado con la pena privativa de libertad a una persona, a un acusado ya sentenciado, lo sentencia a la cárcel, lo manda 5 años a la cárcel. El hombre cuando entra a la cárcel, inmediatamente sus derechos ciudadanos se suspenden. Se suspenden. Cuando pase ya su condena y salga a la calle, pasó su condena, cumplió con su condena, recién ahí va a poder ejercer algunos derechos ciudadanos, ¿ya? Esto quiero que lo captes bien. Los derechos ciudadanos no se eliminan, sino que se suspenden temporalmente. Los deberes ciudadanos, bueno, ¿qué es un deber? Es una obligación, es una responsabilidad, ¿no? Tu derecho tuyo como alumno, como estudiante, es que tus padres te puedan pagar una pensión para que recibas educación de un colegio privado, recibas educación. Tu derecho tuyo es que tus padres tengan que traer la comida y darte de comer todos los días a ti. Ese es tu derecho. Tú tienes derecho a la alimentación, derecho a la educación. Y si te enfermas, tú tienes derecho a recibir una atención médica. Si por ahí los papás no pueden pagar, entonces puede el Estado ayudarte con ese tipo de atención médica, ¿no? Tienes derecho a estudiar. Si no puedes pagar tus estudios en un colegio privado, entonces el Estado te da la facultad de poder estudiar gratuitamente sin pagar una mensualidad. Entonces son derechos. Pero ¿cuáles son tus responsabilidades? Tus deberes, ¿no? De ser buen hijo, de obedecer a tus padres, de decirles la verdad, de no mentir, de cumplir con tus tareas, enviar tus tareas a tiempo, a cumplir con tus tareas a tiempo. Esos son tus deberes. Limpiar tu cuarto, ese es tu deber. Lavar los platos cuando tu mamá te dice que lo hagas, ese es tu deber. Tienes que cumplir tu deber, tu obligación. ¿Ah? Entonces, como ciudadano, hay deberes que uno tiene que cumplir, como por ejemplo honrar a la patria, proteger los intereses nacionales, defender la Constitución y sobre todo como ciudadano pagar tributos. ¿Qué es un tributo? Son dinero que uno tiene que aportar, ya sea por la casa que tienes, ya sea por las actividades comerciales que desarrollas. Por ejemplo, pagar el IGB si eres un empresario que vende, vas a tener que pagar de todo lo que has vendido el 18%. ¿A quién? A la SUNAT. Entonces, si un empresario, por ejemplo, gana 1.000 soles de su venta, va a tener que pagar 180 soles. ¿A quién? Le va a tener que dar, ¿a quién? A la SUNAT. La SUNAT lo va a guardar, ¿para qué? Para poder distribuirlo como presupuesto en los gobiernos centrales, locales y regionales. ¿Bien? Entonces, la SUNAT recauda el dinero. Pero ¿qué pasa? Hay empresarios que ganan 1.000 soles y como ven que hay 180, quieren que esos 180 pase a ser parte de su ingreso personal. Y, profe, ¿y por qué va a tener que pagarle a la SUNAT? ¿Sabes por qué le va a tener que pagar? Porque cuando él venda su producto, no lo va a vender al precio original, le va a aumentar el 18%. Esos 180 soles que se está pagando, lo va a pagar el que está comprando el producto. No sale del dinero del empresario. Por lo tanto, ese dinero no le pertenece al empresario. ¿Le pertenece a quién? A la SUNAT. El empresario lo único que va a tener que hacer es cobrar ese dinero y pasarlo a la SUNAT. Eso es lo que va a tener que hacer el empresario. Pero estamos hablando, pues es un deber de todo empresario, ¿no? Pero sabemos pues que hay muchos empresarios que evaden impuestos, no pagan sus impuestos o crean falsas empresas para no pagar impuestos, etcétera. Tantas formas hay de no pagar impuestos. ¿Y quién se perjudica cuando no pagan impuestos, alumnos? ¿Quién se perjudica? ¿Acaso tenemos un buen sistema de salud? ¿Un buen sistema de atención? ¿No tenemos un buen sistema de salud? ¿Por qué crees que hemos sido en la región el país que más muertes ha tenido en toda América? América, ¿no? En porcentaje a nuestro número de ciudadanos peruanos. Hemos sido el país que estaba en el 4º lugar en porcentaje por muertes. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema de salud es precario, deficiente. ¿Y por qué es precario y deficiente? Porque, profe, hay corruptos, profe. Claro que hay corruptos, profe. Sí hay corruptos. Pero aparte,
hay poca recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas formales que no quieren pagar sus impuestos como debe ser y le sacan la vuelta a la ley. Súmale a esto las personas que no pagan impuestos porque son comerciantes informales. Un comerciante informal nunca va a pagar impuestos. Las personas que venden sus productos en los mercados no pagan impuestos. No están registrados, no son legales. No están registrados como un negocio con un nombre propio que tiene que pagar sus impuestos. No. Ellos cuando venden su producto, reciben y ganan el 100%, no tienen que darle ninguna parte al Estado. Es por eso que aquí en el Perú el 80% de comercio es informal. Otra cosa sería si el comercio fuera formal, ¿no? Bien, es más, los comerciantes no tendrían que pagar dinero de su bolsillo para la SUNAT, solo tendrían que aumentarle el precio a sus productos para que ellos, los que van a comprar el producto, paguen el IGB. Pero, profe, así se encarecen los productos. No, yo conozco sitios donde venden informalmente y el precio es igual como si fuera una tienda comercial. ¿Por qué? Porque el fin es ganar plata, ganar dinero, ¿no? No te digo que ese trabajo esté mal, está bien que puedas trabajar. ¿Por qué? Porque el comercio informal ha salvado a mucha gente, porque desgraciadamente aquí en el Perú, en Lima, no hay tanto trabajo. Si hubiese mucho trabajo, puestos de trabajo en Lima, alumnos, el comercio informal se disminuiría totalmente, muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque tienes trabajo. Pero como no hay trabajo, la gente sale ¿a qué cosa? A vender. Bien. Continuamos. ¿Alguna preguntita por ahí? Acá tenemos los derechos de participación ciudadana, ¿no? ¿Qué cosa es la participación ciudadana? Significa actuar, involucrarnos, comprometernos. Una persona de 18 años común y corriente puede participar del gobierno del país, sí puede participar. ¿De qué forma? Acá te muestro la forma. Ahí está. Vamos a mostrarte aquí. Ese es el resumen. Ahí está. Estas son las formas de participación ciudadana. Ya. Esta es la manera como puede participar un ciudadano en la decisión de su gobierno sin entrar a algún partido político. Sin entrar a algún partido político. A ver, tenemos acá. Iniciativa en la formación de leyes. Iniciativa de reforma constitucional. Referéndum y sufragio. Esas son las formas que todo ciudadano puede tener para participar en el gobierno de un país. Por eso se le llaman derechos de participación ciudadana. Derechos de participación ciudadana, ¿no? Vamos a ver así a grosso modo rápido qué cosa es la participación ciudadana, o sea, el derecho de participación ciudadana que corresponde a la iniciativa legislativa. Iniciativa es querer hacer algo, ¿cierto? Eso es iniciativa, querer hacer algo. ¿Qué significa legislativa? Una iniciativa para poder crear leyes. Es una iniciativa que todo ciudadano puede hacer, ¿ya? ¿Qué requiere? El 0.3% de la población electoral. 0.3% de la población electoral, que todos pongan su firma en este papel y que conformen el 0.3, que sea el número de firmas al 0.3 de la población electoral, o sea, los que han votado. Bien, una vez que consiguen esas firmas, lo pasan al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones lo pasa al Congreso. Y el Congreso, después de haber recibido el documento, todas las firmas, corroboradas por la RENIEC y por la OMPE, después de 90 días, el Congreso tiene que leer el proyecto de ley y va a tener que debatirlo. Todo esto en 90 días. Después de haber presentado por primera vez el proyecto, le entregan el proyecto al Congreso, el Congreso cuenta 90 días. Y durante esos 90 días tiene plazo para debatir la ley. Y si el Congreso debate y dice que la ley es efectiva, votarán, pues, ¿no? Mayoría votará, y si es que vota la mayoría, se aprueba la creación de esta ley que ha sido una iniciativa de la ciudadanía. Ciudadanía. Otro,
Iniciativa de reforma constitucional. Iniciativa de reforma constitucional. A ver, antes de pasar, ¿en qué no se puede presentar una iniciativa legislativa? Para poder modificar el presupuesto y también modificar los tributos. Ahí no se puede presentar iniciativa legislativa. Bien. La segunda, iniciativa de reforma constitucional. La ciudadanía va a presentar una iniciativa para el cambio de la Constitución o parte de la Constitución. A ese tipo de participación ciudadana se le llama iniciativa de reforma constitucional. ¿Cuántas personas tienen que votar para poder, de alguna forma ser aceptado por el Congreso y el Congreso lo debata? Tienen que presentar el 0.3% de la población electoral. El 0.3. Luego tenemos el referéndum, que es una consulta popular. Se le pide a la ciudadanía si es que está de acuerdo o no está de acuerdo con algún tipo de propuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede resolver el referéndum? Pedirle al pueblo si está de acuerdo o no en la reforma total o parcial de la Constitución. Le puede pedir permiso al pueblo, bien, si es que está de acuerdo o no a través de la aprobación o desaprobación de leyes. Es lo que hace el referéndum. Y decidir respecto a la descentralización. Entonces, en un referéndum, sales a las calles a votar para que tu voto defina si o no se aprueba o desaprueba esa ley. Ese es el referéndum. ¿En qué no se puede presentar referéndum? Cuando se quieren eliminar derechos, no se pueden presentar referéndum, una consulta popular. O sea, no se le va a pedir al pueblo, ¿estás de acuerdo que se quite el derecho a la educación? No se le puede preguntar eso. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho fundamental. ¿Ya? Y el otro es el sufragio. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros representantes. ¿Ya? Tenemos derecho a elegir. El voto, el sufragio es personal, o sea, yo tengo que ir solo con mi firma y mi DNI para votar. El derecho es obligatorio hasta los 70 años. Es libre e igualitario, o sea, hombres y mujeres votan. Y es secreto. No me pueden exigir que yo revele el candidato por el cual yo he votado. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces ahí tenemos el resumen, ¿no? Sufragio, iniciativa de reforma constitucional, iniciativa de formación de leyes y el referéndum. Esos son las cuatro derechos de participación ciudadana. Pero no solamente hay derechos de participación ciudadana, sino también ahora les voy a mostrar los derechos de control ciudadano, ¿ya? Derechos de control ciudadano. Son 3. Revocatoria de autoridades, remoción de autoridades y demanda. Revocar, remover y demandar. Esas son las 3 palabras básicas. Revocar. ¿Qué es revocar? Quitar del cargo a una persona que ha sido elegida por el pueblo. Lo quitas del cargo. Revocar. ¿Qué es remover? Quitas del cargo a un funcionario público que está trabajando en el Estado, porque ha sido contratado. ¿Ya? Este funcionario público no ha sido elegido por el pueblo. El que ha elegido al pueblo son las autoridades, por ejemplo, alcaldes, gobernadores regionales, regidores, presidente de la República. Para el presidente de la República no entra la revocatoria. Solo entra, para la presidencia de la República, la figura legal para quitarlo del poder es la vacancia. Vacancia. Pero para quitar del cargo a una autoridad que ha sido elegida por el pueblo, gobernador regional o alcalde, se le llama revocatoria. Bien. Y la remoción de autoridades es remover del cargo a una persona que ha sido contratado para trabajar en la municipalidad. Esa persona que ha sido contratada para trabajar en la municipalidad se ha demostrado que es un corruptazo, ha robado dinero. La ciudadanía se junta, pide firman para sacarlo del cargo a este señor. ¿Ya? Aquí estamos hablando sobre la revocatoria de autoridades. La revocatoria de autoridades, ¿no? ¿Para quién va? Alcaldes y regidores, gobernadores regionales
y a los jueces de paz. Es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a estos alcaldes. Los alcaldes han sido elegidos por el pueblo, el gobernador regional también, ¿ya? Y el juez de paz también. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Ese es el caso de la revocatoria que hubo en el caso de Susana Villarán, ¿no? La ciudadanía consiguió firmas al Jurado Nacional de Elecciones para revocar a Susana Villarán. Remoción de autoridades es cuando alguien contrata a un funcionario público y la ciudadanía puede juntarse para poder exigir la remoción del cargo. Y la otra es la demanda de rendición de cuentas. ¿Qué significa demanda de rendición de cuentas? Significa que el ciudadano puede exigirle al alcalde, al gobernador regional, que presente las cuentas claras cuando el dinero se utilizó para la construcción de carreteras, construcción de puentes. A ver, señores, ustedes díganme a qué empresa han contratado, cuánto ha costado y todo. Eso es demandar, exigir. Eso significa interpelar, ¿ya? Interpelar, ¿ya? Y aquí está el mapa conceptual de derechos de control ciudadano, ¿no? Revocatoria de autoridades es el 25% del electorado local. Cuando quieres revocar a un alcalde, presentas en todo Lima que hayan votado 5 millones o 7 millones de habitantes. El 25% de 7 millones tienen que reunirse para firmar. Si rinden o si cumplen con ese requisito de haber buscado y recopilado firmas, se presenta a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones convoca a una revocatoria, ¿ya? Remoción de autoridades, acá tienes que presentar más firmas. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay una elección popular para que el pueblo decida, sino que simplemente acá se quita del cargo a un funcionario público. Y la demanda de rendición de cuentas, ¿ya? La demanda de rendición de cuentas tiene que ver con el derecho a interpelar y exigir, ¿no? Que sea transparente al momento de haber utilizado el dinero que se le ha otorgado. Y esas son otras formas de participación ciudadana, pero me he concentrado específicamente en la consulta previa. Es el derecho de los pueblos originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos. ¿Ok? A ver,